Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo proyector aquí en Tuya la Janda Televisión. En este lunes de cine vamos a tener proyecciones interesantes en un lunes que vamos a dedicarlo precisamente a hablar de la salud mental. Salud mental que en España, fíjense, 1 de cada 4 españoles en algún momento de su vida tendrán algún problema de salud mental. Y lo peor de todo es que aproximadamente entre el 35 y el 50% de la población mundial que sufre algún trastorno, algún problema de salud mental, no recibe ningún tipo de tratamiento. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la salud mental y lo vamos a hacer a través de la visión de la gente que se dedica al séptimo arte, al cine. Y lo vamos a hacer a través de cortometrajes como este de aquí, que es el primero y que abre esta sección del proyector de este lunes. Empezamos con esta primera persona del singular. Señoras y señores, con todos ustedes, la chirigota que estaban esperando. Señoras y señores, los superhéroes. Muy bien, Charlie, ¿eh? Ha estado del carajo. Charlie, por Bueno, favor. no es el momento ahora. Momento, por Un favor. momentito solo, venga, rápido, chicas. Ay, gracias, gracias. Por favor, aquí no se puede Ali, estar. Ali, Vamos, Ali, vamos. A ver. Venga. Ya, aquí. Vamos. Ahí, venga, va. Vamos, que te tienen que hacer una entrevista ahora, antes de volver a salir. Te estás ablandando, tío. No te distraigas, joder. Ay. La tercera persona del plural es ellos. Muy bien. Vamos otra vez, ¿vale? Vale. Primera persona del singular. La primera persona del singular. La primera persona del singular. Yo. Papá. Charlie, 5 minutos. Va. Venga. Esa sonrisa. ¿Eh? La sonrisita. Vamos, Charlie. Vamos. ¿Y esa mirada? La mirada del tigre. ¡Ah! Eso es. Estoy cansado, tío. Estoy cansado. Creo que esto no me está divirtiendo. ¿Qué cojones vienen esas pamplinas ahora? Todo lo que estamos consiguiendo y ahora te pones con estas pamplinas. ¿Esta chaqueta? Voy. Gracias por venir. Hasta aquí. Vale, Charlie. Escucha, muy bien, ¿eh? Ahora tienes un ratito por si quieres descansar. ¿Sí? Venga, tú me avisas, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Ya? Charlie. Charlie, ¿a cena? Charlie. Entonces, cada vez han sido más frecuentes. Y ya lo último ha sido este ataque de pánico que me cuenta, que le está limitando hasta en su trabajo. ¿Hay algo más? Me cuesta concentrarme y la gente. Me da mucho miedo la gente. No sé, realmente me da miedo todo.
que no sé, es ansiedad. Mucha ansiedad y de noche, me despierto de noche Mire, y me entra... mire, le voy a recetar unas pastillas y le voy a pedir que las tome cada 12 horas. ¿Está bien? Si siente que le da un ataque de pánico que podría darle, o ansiedad, también las puede tomar. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, ¿Qué es lo más importante para usted? mi hijo. Y mi familia y mi trabajo, por supuesto. ¿Sabe quién debería ser para usted lo más importante? Yo. No me toques los cojones. ¿Qué te pasa? Venga, vamos a ver esa sonrisilla. ¿Eh? Creo que te hace falta un empujoncito para darte un poquito de alegría, ¿no? ¿Quieres un tirito? No, gracias. Ni se te ocurra, ¿eh? Para. Ya. Suéltame ya. Se acabó, tío. De verdad. Ya. Un plan dengue. Ya. Te falta un poquito de ambición y lo sabes, ¿eh? Soy Carlos Ventura. Esta no es la persona que ustedes creen conocer. Y eso me ha llevado a pasarlo mal bastante tiempo, así que ha llegado el momento de hacer algunos cambios. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que están pensando, que Charlie va a desaparecer por lo menos hasta que pueda volver a disfrutar con él como lo disfrutaba al principio. Yo espero que ustedes lo entiendan. Y si alguien no lo entiende, si alguien por lo que sea no termina de entenderlo, por mí se puede ir al carajo. Bueno, ahí estaba nuestra primera proyección en el programa de hoy y la verdad es que fantástica. Vamos a tratar este tema de la salud mental, vamos a hablar sobre esta primera persona del singular, lo vamos a hacer hoy con los protagonistas de esta mesa y en primer lugar voy a presentar a una persona que nos va a acompañar durante todo el programa de hoy. Tengo a Antonio Guerrero, psicólogo, con nosotros. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por contar conmigo otra vez. Y además vamos a hablar de algo que creo que es muy importante, hablar de salud mental, ¿no? Como ya siempre que hablamos aquí del tema salud mental, siempre decimos lo mismo. Es uno de los pilares principales de la persona. Si no hay salud mental, no hay nada más. Fíjate, yo daba algunos datos al principio que lo da la Confederación de Salud Mental de España en una guía que ha publicado maravillosa para tratar la salud mental en los medios de comunicación y hay datos que a mí me parecen
increíbles, ¿no? Que más de la mitad de las personas con algún trastorno mental que necesitan tratamiento no lo sigan o que ni siquiera pues estén diagnosticados o que no tengan esa ayuda, me parece increíble, ¿no? Acuérdate cuando hicimos al principio, ¿no? Si hicimos el programa aquel de cuando ya el psicólogo, si te acuerdas, decíamos que la sanidad, el problema que teníamos era el tiempo. O sea, partiendo de ahí, tenemos el problema de que hay mucha gente que necesita tratamiento, pero el tiempo que tarda hasta que te ve un profesional hace que o se agrave el problema o finalmente la persona termina aburrida y termina pasando del tema. Entonces, una cosa importante es eso, encontrar un tratamiento que te sirva, y otra cosa es la adherencia al tratamiento. Eso quiere decir que una vez que te lo pongan, que tú seas consciente, hay una conciencia de enfermedad, entendiendo enfermedad, ¿no? Porque estamos siguiendo un tratamiento farmacológico, y que la persona pues tenga esa continuidad, porque es claro, si se corta el tratamiento a mitad, pierde eficacia, ¿no? Con lo cual al final, pues bueno. Bueno, vamos a hablar de muchas de estas cuestiones, todas ellas ligadas a las proyecciones que tenemos previstas en el programa de hoy. Esta primera persona del singular, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho porque trata muchos puntos, ¿no? Y la verdad es que toca mucho miedo, ansiedad, conducta, que son importantes, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente que se va a sentir reflejada de alguna manera. Entonces a mí me ha gustado mucho, y ahora pues ya iremos comentando un poco más en profundidad. Bueno, pues lo vamos a comentar y lo vamos a hacer con las personas que han hecho posible este corto, un cortometraje que está dirigido por Fernando Cueto. Tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Bien, muy contento de estar aquí otra vez. Y también tenemos con Fernando a Paco Clares, actor de este corto, Charlie. Sí. Y bueno, bienvenido. Charlie, que termina siendo Carlos. Encantado de estar aquí de nuevo, esta vez con un trabajo nuestro, no promocionando un festival. Exactamente. Bueno, porque eso sí, todo el mundo los conocerá porque han estado en este programa, en el proyector, con el Sanfer Shore, todo un éxito, pero esto también es todo un éxito, esta obra, Fernando, que, bueno, ¿cómo surge el crear una trama, una historia con ese trasfondo? Pues realmente, no te voy a decir que fue una casualidad, pero como que a medida que lo iba escribiendo, como que yo no sabía muy bien de qué estaba hablando. Luego, cuando ya lo fui terminando porque el guión lo escribí muy rápido, porque esto fue un encargo de Bruto Pomeroy, que nos dijo, necesito un corto, tal. Y nada, en 2 días, 3 días se lo dimos. Y cuando ya lo iba escribiendo, digo, pues esto habla de la salud mental. Me estoy dando cuenta que esto es un tema de salud mental. Entonces ya le di los 2 o 3 retoquitos más para que... Sí, pero al final las historias como que hablan solas. Uno empieza a escribir y de pronto te das cuenta de que esto habla de esto, así que... Teníamos las primeras imágenes, ¿verdad? Tenemos esas imágenes que coincidían en tiempo y estaba presentando unos eventos. Esas son imágenes reales. Claro. O sea, sí es que, lo que te sí iba a que... decir, porque digo, esto una producción No, enorme, encontrar a tantísima gente. Eso entramos en conflicto con el público. Yo salí y le dije al público, mirad, ¿nos gusta el cine? Sí, ¿queréis? Sí, tenéis que hacer esto. Y la gente participó un sábado por la noche de carnaval. O sea... Sí, además que Paco me decía, ¿pero qué le digo a la gente? Que me diga, digo, no, yo escribiendo esto, y él, digo que tengo que presentar ya, ¿qué hago? Digo, no sé, dile que te diga. Yo no estaba ahí, yo hablando con el que iba a grabar, con el otro de cámara. Oye, dile que en una que te abuchen y en otra que te aplaudan, y ya luego vemos cómo lo metemos. Qué bueno. Y a partir de ahí, pues empieza, esa historia se estaba escribiendo mientras eso sucedía. Y bueno, yo... de salud mental, al final es que te van llamando las historias, ¿no? Claro, yo creo que todo también lo que hemos pasado, tanto uno personalmente o en tu familia, yo tengo casos también en mi familia, y de pronto te das cuenta que está todo ahí, o sea que de alguna manera uno también lo tiene dentro y que son cosas que están pasando y que se está empezando a hablar de eso, por lo menos que antes como que en la familia sobre todo era algo que se callaba, ¿no? Cuando era alguien... como tabú. Sí, totalmente. Sí, es muy curioso que nosotros no habíamos hablado nunca de ese tema. Y yo he padecido, o sea, yo tengo ansiedad, yo soy ansioso depresivo crónico, y yo llego un día que como Charlie, dije, no, a partir de ahora soy Carlos. En este caso, yo dejé mis ocupaciones anteriores, ahora me dedico solo a la interpretación. Fue el camino a la inversa, ¿no? En lo laboral de este personaje. Pero al final sí que dices, oye, mira, me planto, no quiero ser más tu hijo, tu hermano, tu padre, tu empleado, no, quiero ser yo.
y aquí estamos, muy feliz. Hasta casi el 27%, atención, es un dato importante, de los problemas de salud mental, en muchas ocasiones, en España estoy hablando, se atribuyen a las condiciones laborales, a la situación laboral. Aquí vemos un ejemplo de ello, ¿no? Hay muchos factores y además esto es una cosa que es importante entender. Las situaciones que vamos viviendo lo que van haciendo es crear más estrés en unas personas porque ya de por sí tenemos muchos más factores que nos influyen, es decir, el factor laboral es uno más, pero tenemos factores personales, tenemos factores familiares, factores de salud, es decir, que hay muchas cosas que van influyendo. Lo que pasa es que, claro, el trabajo, al final vivimos en una sociedad que necesitamos dinero. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando empieza a escasear ese factor, la salud mental se empieza a deteriorar porque, claro, ya empieza el estrés, como tiro para aquí, como hago esto, como... Entonces, claro, ya se empieza a generar ahí una angustia y, claro, esto al final termina disparatándose por algún lado. Entonces, la salud mental es una cosa, como te dije, ¿no? Que siempre era como la hermana pobre de la sanidad pública, es decir, o sea, se le da todo para que se investigue, pero la sanidad es como, con respecto a la salud pública de mental, se le ha como, no da mucha importancia. Y es. Por eso te digo que ahora... Tú eres psicólogo, ¿verdad? Sí. El psicólogo es un tratamiento que si lo quieres por la seguridad social... olvídate. Sí, sí. ¿Sabes? Te ve una vez, cada 6 meses. Es una terapia de pago. O sea, claro, el psicólogo es imposible. Exacto, ¿no? Yo, Entonces... desgraciadamente, llevo padeciendo toda mi vida eso y yo he buscado mis terapias siempre en privado. La psiquiatra sí que parece que es más sencillo, conto con eso. La lista de espera es grande, pero todavía nos queda mucho por avanzar. Por eso es tan importante reflejarlo en el cine, ¿no? Totalmente. Y además a mí me ha gustado mucho como lo habéis reflejado, Fernando, porque ese personaje que solo ve Charlie es fundamental, ¿no? Para explicar un poco lo que hay dentro de la cabeza de este personaje, de este protagonista, ¿no? Sí, yo creo que también es como ese demonio, ¿no? Que tenemos todos dentro, ¿no? Que te va llevando hacia el camino rápido, fácil, también en el mundo en el que nos movemos nosotros, que es bueno el de estar expuesto, ¿no? Totalmente, un presentador de televisión, un presentador de eventos, alguien un actor, tal, no sé, como que conocemos un poco ese mundo. El estar expuesto todo el tiempo te hace tener que estar aquí arriba siempre, y claro, uno no siempre está arriba, pero la profesión te obliga de alguna manera, y de pronto pues también sale el tema de las drogas ahí, ¿no? Que es como que sale muy de refilón, pero que sabemos que es eso, ¿no? Que mucha gente se termina ayudando de eso y al final se crea una dependencia, y si tienes algún problema anterior, lo único que hace es agravarlo y multiplicarlo, claro. Entonces es una bola que o te das cuenta tú y lo paras, o... Y ahí está el personaje ese, ¿no? Que dice, ¿no? Que es como... Es una forma más el Pepito agresión. Grillo malo, ¿no? El diablillo malo, ¿no? Que es de, venga, tío, tal, de que te vienes abajo, que tienes que estar siempre arriba, que tal, no sé qué. Es una autoagresión, lo que tú dices. Es una autoagresión. O sea, se llame droga, se llame juego, se llame promiscuidad, se llama... Hay muchos, ¿no? Claro, es que al final son conductas de evitación, son conductas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo me quito yo este problema a lo mejor de que me dé miedo a la gente? Pues me todos tiros, salgo ahí y me como el mundo, ¿no? Porque claro, las drogas dan ese sentimiento de omnipotencia, ese sentimiento de euforia, que es un poco lo que hablábamos cuando hablamos del alcohol. Es decir, que al final yo aquí, ¿no? Sí que he tomado notas de eso que decías tú, ¿no? Ese diálogo interno, ese diálogo, ¿no? Interior de tú a esto, a lo otro, ¿no? Como ese personaje al final se mantiene ahí y es como el que el personaje se come a la persona, ¿no? Es como tengo un rol que tengo que mantener delante de todo el mundo y este rol hace que yo haga lo que tenga que hacer con tal de que siga estando ahí, porque no me puedo permitir caer, ¿no? Porque al final ese momento en el que sale y todo el mundo abuchea, claro, te quedas ahí como en plan de, oye, ¿esto qué? ¿No? Y al final me voy para adentro, oye, que te toca y es que me escapo, es que no puedo con esto, es que me voy. Además, es una cosa que has interpretado tú, que ni siquiera ha existido. Por eso te digo, ¿no? ¿Qué sucede, no? Muchas veces, oye, pues me ha dicho, pues me ha mirado, pues... O sea, porque ahí se ve una persona que se dedica, tiene una exposición pública, pero al final te vale para, o sea, un profesor en una clase o una comida familiar. Ese momento en el que mi cuñado me está mirando de tal manera y tu cuñado ni te ha visto, ¿sabes? Simplemente, pero tú vas adquiriendo esos problemillas que tú vas viendo y que te vas creando tú solo y empiezas a rumiar, ¿no? Pensamiento rumiativo, ¿no? Exacto, el pensamiento negativo es el que te hace ver las cosas, ¿no? Que no es que no existan, pero a lo mejor yo las veo de manera diferente a lo que está pasando, ¿no? Una mirada, un gesto, yo lo interpreto como... Hay una parte de este corto que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y es cómo la solución pasa
por la medicación? ¿Obligatoriamente por la medicación? Realmente no, es decir, tú puedes, dependiendo también de los grados, esto es como todo. Si tú, por ejemplo, yo qué sé, tienes un resfriado, pues a lo mejor te tomas un frenado y ya está, pero si ya tienes algo más, necesitas un tratamiento. Hay personas que, por ejemplo, si tienen un grado de afectación de ansiedad o de estados de ánimo que están más bien deprimidos, pero no cumplen a lo mejor como unos criterios tanto como para diagnosticar, pues muchas veces a lo mejor simplemente con el trabajo psicológico vale, pero hay casos que ya la persona está muy afectada, empieza a tener una afectación no solo a su vida personal, sino laboral, una vida familiar, ¿no? Ahí salía, ¿no? Decía, papá, durmiéndote ahí en la cama porque no podía con tu cuerpo. Y ese cansancio, ese no llegar a tus responsabilidades diarias, pues claro, ya cuando tú te ves en esa tesitura ya necesitas algo más, porque claro, el trabajo psicológico lleva un tiempo, no es de un día para otro, ¿no? Tú que habrás estado en terapia sabes que esto es un trabajo continuo y de un día para otro no mejora la situación porque tienes que ir haciendo muchos cambios interiores. Con lo cual, pues bueno, la medicación al final está bien y hay veces que es necesaria siempre y cuando haya una afectación tan grande que la persona no pueda continuar. Entonces, bueno, nosotros, yo qué te voy a decir, nosotros no somos partidarios de la medicación porque entendemos que el mejor recurso es el que uno tiene. Pero sí que es cierto que hay veces tenemos que trabajar con un enfoque más multidisciplinar y se hace necesario la toma de medicación, por lo menos para estabilizar un poco el estado de ánimo, la ansiedad o esa condición que está impidiendo que se pueda desarrollar una respuesta distinta, una respuesta más adaptativa. Bueno, a mí lo que más me gusta de este corto, Fernando, es que es un corto, la palabra spoiler, ¿no? Que se lleva tanto, ¿no? Que te hace spoiler nada más que leer el título del corto, porque claro, yo cuando dice primera persona del singular y terminas es como como que completas el círculo, ¿no? Empiezas diciendo, voy a ver este corto que se titula así, y cuando llegas al final es cuando entiendes por qué se llama así el corto, que te habían destripado la película y no te había dado cuenta, que es lo curioso, ¿no? Sí, mira, teníamos otro título al principio, no me acuerdo uno que habías... no me acuerdo cuál era. Y al final... Pues ya te digo, cuando terminó dije, esto se llama primera persona del singular, porque está hablando de eso, ¿no? Y ahí fue la frase, ahí se le metí la frase al niño para... Pepe, que es para que dijera. Maravilloso, dice eso de la primera persona del singular, ¿no? Está repasando las conjugaciones verbales y da ese juego. Más Pepe es que da muchísimo juego, es mi hijo en la ficción. Es la ficción, que mucha gente me pregunta, oye, ¿pero este es tu hijo? Digo, no, este no es, este no es. Pero bueno, yo, con permiso de la madre y del padre, yo me lo quedaría. Bueno, pues esta primera persona del singular ha abierto este proyector de este lunes. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias también a Paco. Y nosotros nos vamos a ir a por el siguiente. La siguiente parada del proyector de hoy es otro corto que se titula... este es el que ya yo iba a adelantarme. Levántese de día, poniente de noche. Además, un corto que me gusta muchísimo, porque ahora lo van a ver, tiene la magia de la radio, la magia de ese medio fantástico, un programa de podcast que existe, o por lo menos es lo que me han dicho, ahora lo vamos a comentar con sus protagonistas, y que hablan también de esto, del tema que hoy tratamos aquí en el proyector. Vamos a por él. Cuando un fluido circula por el interior de un conducto cerrado que se estrecha, su presión disminuye y su velocidad aumenta. Ese es el efecto Venturi. O lo que es lo mismo, cuando el viento atraviesa el estrecho, se embala y de ahí la levantera gaditana. Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy no ha soplado levantito, ¿eh? Déjate, menos mal, que te deja la cabeza loca. Bueno, como sabéis, cumplimos 5 añitos de radio. Qué bueno, Guillermo. Qué bonito. Lo interesante de este programa, fuera parte de que sea una herramienta de comunicación nuestra, es el glosario antropológico que estamos realizando de la vida cultural, política, sanitaria y social de Cádiz. Sí, señor. Que ya llevamos 82 programas. Es verdad. Y hemos entrevistado de todos, psiquiatras,
movimientos sociales, músicos, artistas, políticos. Pues yo creo que nos ha unido más como grupo, nos ha dado un poco de autonomía también entre a nosotros mismos. Autoestima, ¿no? Autonomía. Autonomía y autoestima, ¿no? Bueno, autoestima, yo tenía la autoestima por las nubes, desde siempre. Tú siempre has tenido autoestima por las nubes, ¿sí? Bueno, yo creo también eso, ¿no? Yo creo que además también este programa pues, sirve para dar a conocer, por ejemplo, cosas relacionadas con la salud mental, que es un tema, la verdad, para mí, muy poco conocido en la sociedad, la verdad. Vale, chicos, y os voy a preguntar la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados. Que es levante para ti. ¡Ole, qué buena! ¿Nos va a preguntar qué es la locura? ¿Qué es la locura? Nos va a ¿Qué es la preguntar. locura? ¿Qué es para ti la locura, Dani? No, pregúntaselo antes al Juanito, que el Juanito es más interesante que yo. ¿qué es la locura? Bueno, yo no sé cómo definir la locura porque locos siempre hay en todos lados, ¿no? Pero para mí la locura es pues poder expresar lo que siente, por ejemplo, en un programa de radio, con la música también, porque siempre hay locos, pero locos sanos, se puede decir. Muy bien. Bueno, yo no he dicho que es para mí la locura. Venga. La locura no tiene cura. La locura es algo que te invade los sentimientos. Estoy desvariando. Es un desvarío. No sé. La locura es algo que te hace diferente y creo que hay personas que estamos tocados por algo genuino y no sé, hay algo en nosotros que nos hace diferente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, la locura de manera positiva puede parecer pues un elemento diferencial, algo maravilloso, etcétera, pero también hay otra cara del tema, porque aquí pertenecemos a FAEN, que es como en las familiares allegados y personas con enfermedad mental, claro, todos nosotros tenemos un tratamiento. Claro, entonces eso también hay que decirlo. Todos nosotros tenemos un tratamiento gracias al cual podemos llevar y ahora vamos a ver una vida normal. Vale, entonces los Una conceptos. vida entre comillas normal. Bueno, eso, pero quiero decir que los conceptos a veces no son tan sencillos. Yo parto de eso, de que ni hay locura al 100%, ni hay normalidad al 100%. Yo creo que hay una línea muy fina entre la locura y la genialidad, ¿no? Ah, bueno, también. Entonces ahí artísticamente se canaliza mucho, ¿no? La gente que tiene algún tipo de trastorno y demás. Y además estamos demostrando que los locos, como nos dicen, somos también personas capaces de realizar cosas como este programa, la verdad. Pues nada, chicos, vamos a darle al siguiente programa, ¿no? Vamos allá. Venga, vamos allá. Voy a repetir. No, si no por ustedes. Porque Esto es lo que le pasa muchas veces. Espérate, me va a salir. 1, 2 y 3. Como ha dicho Roberto, arrancamos. Este programa está compuesto por Juan Carla en las noticias, Roberto Ferrer en la producción, José Manuel Bernal en Monumentos de Cádiz y una servidora, yo como locutora, Juana María Gandriaga. Desde los estudios improvisados de FAEN, esto es Levántese de día, Poniente de noche. Así que a levantarse. Perfecto. A levantarse. A levantarse. Bueno, qué maravilla. Esto es la suerte que uno tiene, ¿no? En un programa como este, como El Proyector, de descubrir joyas como esta que vamos a comentar y que vamos a poder hablar de ellas, de este documental, un documental express del Festival Alcances, y que a mí me parece una verdadera maravilla por la frescura, por la naturalidad que hay en él y sobre todo porque se habla sin tapujos de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? De la salud mental, con Antonio Guerrero, que
estamos muy bien acompañados, Antonio, en esta parte. De hecho, ahí lo tenemos, ya tenemos a uno de los protagonistas de este documental sentado al lado de Antonio, como es Juan José Oncala de FAEM Cádiz. Bienvenido, Juan José. Y también, junto a Juan José, tengo a Roberto Ferrer, productor de este podcast, que es protagonista de este documental dirigido magníficamente por Charo Ruiz, a quien tenemos aquí. Bienvenido a los tres. Gracias por sumaros a esta mesa en la que estamos hablando hoy de salud mental, que yo creo que no estamos llegando ni a la mitad de bien de lo que se habló de la salud mental en este documental express, en este podcast que hemos podido escuchar y ver en directo aquí en este programa, en el proyector. Me ha parecido maravilloso. No sé qué opina nuestro psicólogo. A mí me ha encantado porque me parece que de una manera como muy natural, ¿no? Con personas del día a día, personas naturales. Cómo representa algo tan complejo como es la salud mental. Y a mí me encanta porque rompe con el estereotipo. Rompe con el estereotipo de que al final las personas con enfermedades mentales no valen para nada. Eso se rompe y eso es lo que me encanta. Me encanta con esa idea, ¿no? De cómo dice cómo la palabra loco, locura, como una etiqueta, ¿no? Que eso al final es, bueno, nos hace diferentes. Claro, todos somos diferentes. Eso es una etiqueta al final, ¿no? Y había una frase que decía que no hay ni locos al 100% ni cuerdas al 100%, ¿no? Es que este corto tiene tantos matices para analizar que es estupendo. A mí me ha encantado. Es maravilloso. Yo lo he apuntado por aquí que decía por ahí locura sana. Locura sana. Que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cositas. Hay muchas cosas que contar y muchas cosas que preguntar, porque ¿cómo surge la idea de este documental express? Bueno, Pepe Ramos, que es el codirector, es mi compañero y me regaló pues presentarnos al... Yo tengo una pequeña productora en Sevilla que se llama Tanto Monta Producciones y hago publis y documentales también. Y me regaló participar un año en el Docu Express. El Docu Express es un concurso muy cortito que se realiza en el marco del Alcance, que es un festival de documentales que hay en Cádiz. Súper prestigioso y que tiene ya una trayectoria brutal. Y este concurso es muy bueno porque en un fin de semana tienes que rodar un documental con una duración no superior a 5 minutos y editarlo. O sea, grabas el sábado y editas el domingo y de ahí sale la pieza. Entonces, un concurso y gana, pues quien... Nosotros fuimos mención especial y bueno, a la hora de abordarlo dijimos, bueno, a ver qué tema podemos elegir y nos atraía mucho la reflexión en torno, ¿no?, a esto de que el viento de levante, ¿no?, provoca pues el azote, el viento de levante y la locura. Y dijimos, la locura. Total, que dijimos, bueno, y nos apetecía también trabajar con un colectivo. Entonces nos pusimos a buscar y dimos con FAEM, ¿no?, con esta asociación de familiares allegados de enfermos mentales. Y dentro de la asociación además había un amigo que es Pablo y bueno, pues a través de Pablo de repente dimos con el podcast de esta gente y empezamos a escuchar los episodios sonoros y eran, o sea, una auténtica maravilla. De hecho no podíamos dejar de escucharlos porque era un retrato de la vida cultural, social. Se hablaba de salud mental, de cultura, pero todo como muy, muy currado. Y en todos ellos había una entrevista a un personaje pues de índole política o cultural importante y en todas esas entrevistas siempre hacen la misma pregunta: ¿qué es para ti la locura? Entonces Pepe y yo dijimos, bueno, ¿y si sentamos a estos personajes, que son unos auténticos creadores, y que respondan ellos y que aborden ellos esa pregunta, ¿qué sucedería si en el próximo episodio lo hacen? Y fuimos allí a FAEM, los conocimos un día, que fuimos con nuestros 2 hijos pequeños, y ahí surgió todo, o sea, y nosotros lo concebimos como algo, una creación colectiva, porque entre los 6 pues lo hicimos en esos 2 días, o sea, fue una auténtica locura, nunca mejor dicho, pero fue maravilloso, y yo lo sigo viendo aún ahora y me sale una sonrisa, porque y millones de tomas que se quedaron fuera. Además. Claro, se tuvo que quedar muchísimo, porque una concentrar pena. Todo esto en 5 minutos... Sí, eso sí que era la única condición para participar en el concurso, que era el objetivo de esto, ¿no? Y fue muy bonito porque al ser mención especial se puso en pantalla grande allí, en Cádiz, y fue súper bonito verlo con ellos. Bueno, ahí en el documental se hace la definición de locura que hemos comentado ahora. Dista mucho la definición que se da en este Docu Express, en este corto, con la que tiene la sociedad. Bueno, por todas las entrevistas que hemos tenido y todas las definiciones de locura,
yo al estar presente en todo ese abanico de respuestas, veo como que hay dos caras de la misma moneda. Por un lado está la locura artística, psicodélica, positiva, ¿no? Creativa y demás. Y por el otro lado está la locura más asociada a lo que es la enfermedad mental, que tiene que ver más con el sufrimiento. Entonces, estas dos percepciones yo creo que son las dos caras de una misma moneda. Fíjate qué curioso, ¿no? Que además son dos caras de una moneda, contrapuestas, distintas. Total, fíjate, ¿no? Que de hecho cuando somos más jovencitos, ¿no? Cuando queremos encajar, es como que nos gusta que nos digan, tío, tú estás todo loco, no sé cuánto. Es como que encaja en los iguales, ¿no? Es como una visión así como de aceptación, ¿no? A mí me ha llamado la atención lo del nombre, ¿no? Porque sí que es cierto que el Levante es un viento que trastorna. Es decir, yo recuerdo, ¿no? Porque mi padre cuando era más jovencito trabajaba de panadero por las noches. Y en Cádiz estaba era Capuchino, que era un psiquiátrico. Y él lo decía, dice, cuando iba a saltar Levante, se ponía la gente a chillar, se escapaban. Es decir, o sea, que realmente se alteraba. Es decir, o sea, que esto es una cosa real, que no es mentira. Entonces, claro, al final, pues bueno, me llama un montón la atención con el tema del nombre, ¿no? Y las dos caras, como tú dices, claro, es que al final, bueno, para hacer cierto tipo de cosas, no es como que tienes que tener una percepción distinta, tienes que tener una sensibilidad diferente, ¿no? Entonces, muchas veces eso se ha asociado a la locura, pero que volvemos a lo mismo, que al final es una etiqueta. Eso es una palabra que realmente no define al 100% las opciones, porque las personas que somos variables, hay una variabilidad infinita, entonces no hay una sola palabra que defina realmente a todo, ¿no? Entonces ya te digo, el problema de la etiqueta un poco es esto, ¿no? Que al final es como, bueno, es que este está loco, bueno, ¿eso qué es? Vamos a empezar por ahí, por definir. Y como ellos hacen en su podcast, a todo el mundo le preguntan qué es para ti y cada uno da una definición. Con lo cual, al final, fíjate, si esa etiqueta tiene poca validez. Que es que al final estamos hablando de una palabra que engloba a un colectivo de personas tan grandes, tan variables, que es que no puede meterse todo en el mismo saco. Y de hecho, hay un prejuicio con las personas del tema, con el trastorno mental, y es como que todos son, pues, como, ¿no? Que están deprimidos, que están siempre mal, ¿no? Y ella decía, yo tengo una autoestima por las nubes siempre. Me ha encantado. Entonces, ese momento me encanta. Fíjate, ¿no? Como al final hay una ruptura, es lo que te decía, hay una ruptura que a mí me encanta, que es una ruptura con el estereotipo, ¿no? De que todos están amargados, de que son peligrosos, que tal. Y ella dice, no, si yo mi autoestima la tengo estupendamente. Entonces, fíjate, por eso te decía que a mí me ha encantado porque rompe muchos estereotipos y además se rompen estigmas. Se rompen estigmas porque la verdad es que hace mucha falta. Y ya te digo, van saliendo colectivos y tal. Ya como yo te comenté, había un colectivo también en Cádiz que se está dedicando al tema de enfermedad mental, que se llama Dignamente. Sí. Y también pues van encaminados a esto, personas con enfermedad mental, que puedan ir también haciéndose ahí un hueco y se puedan ir entre ellos mismos dando ese apoyo mutuo, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a la pandemia, fíjate lo que te voy a decir, gracias a la pandemia se ha mostrado mucho y se ha normalizado mucho el tema de salud mental, algo que antes era muy tabú, ahora es como más normalizado. Entonces, hoy ya ves a la gente que no le cuesta tanto hablar de salud mental. Antes era como un tabú y yo decía que iba al psicólogo y te miraban como, uy, ¿no? Ahora no, quiera que no, pues bueno, también esto nos ha destapado cosas que antes no estaban, han salido, y cosas que ya estaban de antes se han empeorado, con lo cual al final se le ha dado mucha salida a este tema y se ha normalizado, con lo cual, mira, algo bueno hemos sacado de la pandemia. El podcast que aparece en el documental, que lleva muchísimos episodios, en el momento de la grabación dicen la cifra y ya era una cifra importante. Yo imagino que, bueno, es importante contar las historias, ¿no? Desde FAEM, este podcast en el que participáis, es algo importante para vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que se cuenta habitualmente en el podcast? Porque a mí me han dicho que tú has participado en algunos de ellos, ¿no, sí, Juan José? Yo normalmente me encargo de las noticias. Las noticias, ahí está. Señor. Lo que mi trabajo es, pues, busco una noticia relacionada con la salud mental, se la envío a él, a Roberto, y entre los dos, cuando llega los días previos a la grabación, pues le envío más o menos la sinopsis de lo que voy a tratar, y más o menos pues eso, relacionado con la salud mental en el sentido de, por ejemplo, casos en que hay denuncias o también noticias buenas, también. Mejoras que crean los políticos a través de las leyes. Se habla mucho de la salud mental en las noticias. ¿Hay muchas noticias de salud mental o hay mucho que buscar y te cuesta encontrar cuestiones de estas en el día a día? No, normalmente las encuentro, ¿no? Y
Y cuando tengo alguna duda, pues le consulto con el director pues, si se puede hablar del tema o no, por si acaso. Ahí está, estáis coordinadísimos. Sí. Bueno, decías que no habíais podido dejar de escuchar el podcast cuando lo descubristeis. A mí me ha llamado mucho la atención porque os habéis centrado pues en esa pregunta que se repite en las entrevistas, ¿no? Pero yo estoy seguro que se han quedado muchos otros aspectos de este podcast en el tintero, ¿no? Que os hubierais gustado sacar en este documental express. Bueno, millones, pero al final se trataba de hacer un homenaje a lo que son capaces de hacer, a que realizan un podcast que son episodios sonoros súper creativos, súper enriquecedores, que tratan las entrevistas, los personajes que eligen para cada entrevista son súper acertados, las preguntas que realizan en las noticias culturales. Roberto es un gestor cultural, aparte de escritor. Nani, es que los 4 componentes que estaban que son los personajes de este documental son creadores. O sea, Nani Gandiaga es poeta y, perdona, es poeta y escritora. Y bueno, Juan es actor teatral, que hace muchas obras de teatro. Roberto es gestor cultural y aparte de que también escribe poesía y realiza millones de cosas y siempre está con miles de proyectos. Y bueno, José Manuel Bernal, que nos dejó hace casi 2 años, va a hacer. Un mes después de la grabación. Un mes después, justo, sí. Y bueno, una mente brillante y con el que se podía filosofar fácilmente. Entonces, bueno, el equipazo era... Entonces, bueno, podíamos estar horas y horas escuchándolos, ¿no? Y planteando temas que saldrían, pues, maravillas. Pero eso fue lo que salió en 5 minutos porque era rendir un homenaje a lo que ellos habían construido y habían sido capaces de construir. Entonces, en ese sentido, no sé, para mí ya es suficiente. Roberto, yo no sé si después de alcances, después de este festival, después de visibilizar el trabajo que hacéis en el podcast, empezaron a subir las visitas, empezaron a subir las reproducciones. No te creas, no hubo una repercusión así potente, ¿sabes? Sí que es cierto que compartimos por YouTube la mención especial y eso, y hubo mucha gente que tal, pero seguimos con nuestro día a día, ¿sabes? Entonces las visitas muchas veces depende a quién entrevistemos. Entonces hay entrevistas o programas que son un poco más flojillos porque el entrevistado y eso no interesa tanto, pero hay otros programas que tienen 100 y pico escuchas o 200 porque la persona a la que entrevistamos pues es una persona de interés y la gente pues funciona un poco en base a los intereses, ¿no? Bueno, ahora llega el momento de hacer la promo. Tienes la oportunidad de hacerlo, Roberto. ¿Dónde podemos encontrar el podcast y cómo podemos acceder a él para que la gente que esté viendo ahora mismo el proyector pues diga, oye, pues yo voy a ir a buscarlo, ¿no? Comentar además que la selección musical es brutal, la que hacen, y que son muy cinéfilos. Entonces también hacen unas críticas cinematográficas muy buenas. Mira, o sea, yo lo recomiendo 100%. Con el tema de la música, en Spotify tenemos un canal que se llama Programa de Radio durante 6 días, Poniente de Noche, y todas las canciones que hemos puesto en estos 7 años, 120 programas, están todas las canciones. Eso por un lado. Por otro lado, nos podéis encontrar en el Google poniendo Levántese de Día, Poniente de Noche, o en iVoox, que es la plataforma donde publicamos, poniendo el nombre, Levántese de Día, Poniente de Noche. Yo estoy seguro que se van a sumar mucha gente. 7 años son un montón de años, ¿eh? Sí. Yo no sabía ese dato. 7 años. Claro, 7 años porque cuando grabamos llevábamos 5 años, claro. Lo decimos 5 y hace 2 años de eso. Entonces llevamos 7 años, 120 programas. Wow. Sí. Oye, pues enhorabuena. Enhorabuena a la gente que hace posible ese podcast y sobre todo enhorabuena por trasladarlo a través de este documental de esta manera tan bonita, Charo, porque nos ha encantado y gracias, por supuestísimo, por permitirnos tenerlo en el proyector y que lo hayamos podido disfrutar esta noche. Gracias a los tres y también a los compañeros que están detrás de cámara, que han venido también para acá, para este estudio, y muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a ir rápidamente a publicidad.
porque todavía nos queda un corto más que tenemos que ver en el proyector de este lunes. Recuerda, estamos hablando de salud mental y lo vamos a seguir haciendo después de estos anuncios. Son muy poquitos, así que no se marchen. Volvemos enseguida. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y ahora sí vamos a ver el último corto en el proyector de hoy, un corto en el que hay muchos temas encerrados y sobre todo muchísima emoción. Una emoción que van a ver y van a contagiarse de ella en este corto de Fernando Santes que lleva por nombre Mientras vuelves. Continuamos en esta semana disfrutando de todo el contenido, de todas las cositas que como siempre nos enviáis al 661 81 81 78. Muchísimas WhatsApp de la tele, en ese número de la tele, en ese... No sé si lo sabes, pero hace varios meses que te has ido, o bueno, mejor dicho, se han llevado tu alma. Es muy difícil que vuelvas a hablarme como antes, porque ya nunca sonríes. Esto es un ciervo y estos son hojas, y tienen cuernos. Esto es una guitarra, pero me encantaría volver a escuchar que me quieres y esas cosas. Mira, así se da un abrazo. Se ponen las dos manos en la espalda y se abre. Pero no hay manera. Pero además parece que se han ido los primos, los titos, los vecinos incluso. Pues mira, yo vengo a la pescadería que me ha mandado mi mujer por una merlucita. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo está Paco? Bien, míralo. Ahí está. Paco, ¿qué pasa, ficha? ¿Cómo está? ¿Está bien, no? Te ve buena cara y buen colorcito. Mira, perdona que tenemos un poquito de bulla. ¡Qué guapo! Adiós, Paquito. Todo el mundo. Ya nadie viene a casa. Luis, que está la mesa puesta. A veces tardo en ir a comer. Porque antes me reía viendo la tele. Luis, a comer. Pero ahora no me gusta. Vamos, siéntate a comer, hijo. Lo odio porque... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, traga, traga. Tranquilo, Paco. Tranquilo, tranquilo. Paco, Paco, Paco. Otra vez, no, Paco. Para arriba, mira para arriba, Paco. Paco, mira para arriba, tranquilo, para arriba. Otra vez, no, Paco, 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 mira para arriba, Paco, 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 mira. Siempre te falta el aire. Pero ya hoy es el día. He buscado por internet cómo puedo hacer que vuelvas. Y tengo la solución, no te preocupes.
Tranquila. Que soy yo, papá. Pero, es que lo sabía. ¿Te crees que es normal? ¿Te crees que es normal hacerle esto a tu padre? ¿Tú te crees que es normal? Mira, mira todo lo que tienes ahí. Mira. Es que no puede ser. Esta casa, un poco de cordura en esta casa. Solo pido un poco de cordura. Por lo menos tú, Luis. Por lo menos tú. Es que no puede ser. Yo espero que vuelvas algún día, porque te echo mucho de menos. Estoy haciendo lo posible para que vuelva papá, pero eso no lo decidimos nosotros. Lo deciden los de arriba. Lo deciden los extraterrestres. Pero me gustaría que tú volvieras a estar como antes, mamá. Mientras, aquí estaré esperando. Bueno, esto es Mientras vuelve. Si están llorando, no se preocupen, porque yo no lo hago porque tengo que hablar ahora. Si no, estaría llorando también. Que ganas no me faltan después de ver esta obra de arte. Un corto que vamos a comentar con sus protagonistas, que vamos a seguir comentando en la noche de hoy con nuestro psicólogo de cabecera, que está con nosotros y que está ahora acompañado en este lado de Paco Clares, que se suma de nuevo a la mesa, Antonio Guerrero. En este corto hay muchas aristas que analizar, hay mucho de lo que se puede hablar. Lo primero, felicitarlos por las actuaciones, porque son increíbles, vamos, dan una realidad que, como tú dices, ¿no? Te toca interno, ¿no? Con respecto a los matices, pues mira, hombre, aquí se habla un poco del tema del daño cerebral, ¿no? Porque, bueno, no sé exactamente cómo lo ha querido enfocar el director, pero esa oscuridad, no de buena a primera, como esto que te sacude ya, todo cambia, ¿no? El director, Fernando Santos, siempre nos explicó de daño cognitivo y nos estuvimos informando a través de eso, ¿no? Como una especie de ictus que le da a mi personaje en un momento dado y la vida. Le cambia totalmente. Está desconectado de la vida, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Ahí a partir de ahí ya empieza a haber un montón de dificultades de aceptación por parte de las personas del alrededor, ¿no? Entonces, sociales, la gente, ¿qué pasa? ¿Qué bien? No, pero empieza la gente a desaparecer, ya no tienes amistades, todo el mundo que está a tu alrededor desaparece, ¿no? Entonces ese ostracismo en el que se ve las personas, y sobre todo las familias, ¿no? Que los cuidadores, de que de buena a primera es una persona que tienes mucho alrededor, te ves solo, que no tienes a nadie, esto pues hace claro que al final vayan apareciendo muchos cambios, muchas cosas, las dinámicas familiares, ¿no? Ahí ya no puedo comer, me ahogo, ¿no? De hecho, aquí hay una cosa que me ha recordado mucho a una vez que hablamos, ¿no? Como esa dificultad, ¿no? de aceptar la situación hace que intentemos tener esperanza de alguna manera y buscar lo que sea por algún lado que nos pueda ayudar, y ahí es donde entran en el juego estos vendehumo que hablábamos aquella vez, que te venden soluciones milagrosas, que te venden historias, ¿no? De esto lo soluciona, y mucha gente como cae ante la desesperación, ¿no? Como ella bien interpretaba, ¿no? Esa desesperación de llorar, de depositar en él tan pequeña responsabilidad, de cordura, tú no puedes hacer esto, ¿no? Como se pierde esa infancia ahí, ¿no? A raíz de un evento de este calibre, ¿no? Con lo cual, pues fíjate, hay muchas historias ahí, ¿no? Posibilidades de trauma, los extraterrestres, ¿no? En fin, muchas Vamos a hablar de todas esas posibilidades que tiene Mientras vuelves, interpretado de una manera magistral por Noelia Muñoz, que la tenemos aquí con nosotros. Noelia, bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer tenerte en este programa y sobre todo también acompañadísima de un grande, porque es el futuro también de esta profesión, actor ya desde pequeñito, Pepe Vivas, ¿no? Sí. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes, Pepe? 8. 8. Y ya carrera impresionante, ¿no? Sí. Me encanta. La Hoy futura estrella, vamos a hablar con los dos porque ha tenido que ser difícil, ¿no? Hacer esta interpretación porque es muy complicado, porque además de que la situación ya de por sí rompe, meterte en una situación como esa, interpretarlo, intentar entenderlo, ha tenido que ser complicado, Sí, ¿no? un poquito complicado, o sea, ponerte en la situación de, por ejemplo, mi personaje, que es un personaje que está desbordado, porque es como, tiene todo el peso de la familia, obviamente tiene como a 2 hijos, a un bebé, a un hijo, y tiene que ser la fuerte y está totalmente desbordada. O sea, es como que no puede más y ya se ha convertido como en autómata, ¿sabes? No puedo, pero tengo que seguir haciendo porque dependen de mí. Entonces fue complicadito, sí. Pero me gusta, mire, su personaje. ¿Te gustan los retos? Complicado, los retos, sí, sí, sí. Sí, también era un reto trabajar este personaje con Paco Clares. Para mí ha sido un gran reto, porque yo a Paco lo miro y yo me río. Entonces al principio fue complicado. Claro, a ver, vamos a para que la gente en casa lo entienda, ¿no? Porque Paco borda la comedia. Sí, pero yo normalmente soy, que a mí no me importa encasillarme, yo me viene bien, cineasta de España, si queréis un malo, aquí estoy. Yo no tengo eso de encasillamiento para quien tenga problemas, yo no tengo problemas. Pero sí que es verdad que se me da mejor la comedia, lo que pasa es que luego tengo cara de malo y en este caso, pues Fernando nos ha puesto este reto de un personaje muy doloroso. Que incluso yo lo pasé mal, no sé vosotros, pero yo lo pasé mal en algunos momentos, sobre todo cuando el niño te está diciendo así se abraza papá, tal. Además yo no podía expresar prácticamente nada porque ese personaje realmente, ¿verdad? No está perdido, y cuando ese niño te abraza y tú estás metido dentro del personaje y te estás sintiendo así, estás viendo como tu hijo te está reeducando las emociones. Cuidado, pero Claro. Noelia es verdad que se tenía que marchar del set porque yo se a veces, reía. porque además creo que por eso cuando ves el cortometraje también llora, porque al final te pones en la situación del niño. Entonces, claro, yo por ejemplo, el momento de la carta, yo me imaginaba esa carta, mira, me emociono, me imaginaba esa carta, que yo leía esa carta de mi hija. Digo, yo me muero. Entonces, claro, te pones en situación y claro, la emoción es que al final te vienes sola y entras rápido. Porque Para al mí final todo lo hay varios relacionado con momentos niños... claves. O sea, en el caso tuyo es esa mujer fumando detrás de la reja de la ventana, como me parece poesía pura, como está encerrada en su propia casa. Luego ese momento en el que él está comiendo y el padre se está ahogando y él mira así como de reojo, pero yo sigo lo mío, que no es momento de que yo... O sea, como los niños pierden su infancia y pasan ese nivel de madurez y dicen, oye, Sí, además, yo curioso. ahora no es el momento de que yo haga ni el más mínimo ruido. Yo como, tengo que comer, él sigue comiendo mientras el padre se está muriendo ahogado. Pero es cotidianeidad. Claro. O sea, es un dramón. Exacto, y luego mi personaje en ese momento de la comida, o sea, yo me vuelvo de espaldas a él para que no me vea llorar. Es como me oculto o sea, no quiero que vea mi dolor, sin embargo, mi día a día es que yo me he vuelto casi, pues eso, mi indiferencia total hacia mi hijo, o sea, indiferencia, pero por lo que tengo encima, obviamente, pero me escondo. Pepe, ¿tú O sea, qué sentías ahí? Que yo nunca te he preguntado. ¿Qué sentías tú cuando, por ejemplo, yo me estaba ahogando y tú ahí comiéndote el filete? No sé. ¿Nada? ¿Te resultó difícil? No. ¿No? Y el papel te lo aprendiste de una, ¿no? Sí. Además, fíjate que es curioso porque todo esto, toda la historia la cuentas tú en una carta que hay un giro de guión maravilloso en el que la gente puede pensar que está dirigiéndose al padre, recuperar al padre. Yo es que no puedo, ¿eh? Es que me rompo. Sí. Y está recuperando, intentando recuperar a la madre. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Tú te Es muy emocionas, bonito. Pepe? ¿Tú te emocionas cuando ves el corto? No. ¿O no? ¿Tú no? ¿Por qué?
Porque es ficción, ¿verdad? Sí. Porque es una interpretación. Claro. Paco, es que de verdad. Está poco hablador Pepe. Pepe habla mucho, ¿Qué preguntas intentando tiene, ahí a verdad? ver si tira, pero Pepe está hoy nervioso a lo mejor. Esto es las labores de atención, de apoyo a las personas cuidadoras también es importante. Esto es un ejemplo de ello, ¿no? Aquí estamos hablando de salud mental y en este caso tenemos a una madre y a un hijo que quizás sean los que necesiten ese apoyo, esa atención, esa atención psicológica, ¿no? Hombre, yo te diría que incluso quizás hasta más. Porque claro, al final la persona que tiene daño cerebral normalmente suele estar en centros de día, suelen estar en sitios donde están atendidos porque se le estimula y se le hace terapias, ¿no? Para intentar recuperar el máximo posible. Pero las personas cuidadoras realmente no tienen ningún tipo de acompañamiento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú imagínate esa situación, ¿no? Él, por ejemplo, está en sus terapias, ¿no? Pero ¿quién ayuda a estas personas a soportar ese síndrome? Porque eso es un burnout, que es como lo del trabajo, ¿no? Un síndrome del quemado. Esto es un día detrás de otro y no hay mejoría, yo me veo solo y no tengo a nadie, y ya empieza a entrar ahí en una dinámica en la cual el futuro se presenta, si no negativo, peor. Entonces, claro, ahí es donde empiezan ya los trastornos de depresiones, donde empiezan ya la ansiedad potente. Porque claro, estas personas también necesitan muchísimo apoyo, porque es que no tienen. Y además, como se ha visto ahí, la gente empieza como a quitarse del medio. Bueno, muy bien, venga al otro, pero de puertas para adentro tú te comes este marrón, ¿no? Entonces... La carta de Luis, interpretado por Pepe Vivas, ¿puede ser positiva o negativa para la madre? A ver, yo creo que es una llamada de atención también, ¿no? Date cuenta que al final muchas veces hay muchas terapias que se utiliza la narrativa como método para hilar emociones y para hilar cosas que nos están pasando que dentro de nosotros como que están inconexas. Entonces, las terapias narrativas ayudan mucho a esto, ¿no? Que es precisamente sacar hacia afuera todo lo que tengo y intentando crear conexiones. Claro, la madre cuando lee eso al final es como decir, es que yo al final me estoy dando cuenta de que estoy abandonando a mi hijo. Y no porque yo quiera, sino porque es que toda mi atención, todo mi esfuerzo va por intentar tirar de esta situación. Claro, muchas veces pasa esto, que a los niños como se los ve que están bien, y sobre todo cuando son pequeñitos, como no se están enterando, tú déjalo, que no se haga y tiramos, ¿no? Pero claro, hay un problema y es que los niños se dan cuenta de todo. Entonces, el no querer mostrar, y esto es una cosa que siempre, yo por lo menos siempre se lo recomiendo a todo el mundo cuando me encuentro en temas a lo mejor como este, pero otras situaciones que al fin y al cabo vienen a hablar de lo mismo. No hay que engañar a los niños contándole mentiras, hay que adaptar la realidad a sus edades, es decir, porque si tenemos que hablar, por ejemplo, de un duelo, tenemos que hablar de tal, el decirle a un niño, por ejemplo, no, es que el abuelo se ha ido, no, claro, el niño entiende que se ha ido abandonado, entonces decir, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho yo? Y además el egocentrismo infantil tienden a pensar que han hecho algo malo, con lo cual al final hay que decirle, oye, mira, pues explicarlo un poco adaptado, ¿no? Pues mira, los seres humanos pues nacemos, nos morimos y llega un momento y ahora pues llegar y adaptándola a la edad de la persona, pero no engañarla. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños muchas veces pensamos que no se dan cuenta, y si se dan cuenta y que los tratemos de esta manera, ellos hacen como que sobre todo el tema de las ausencias, ¿no? O sea, Claro, sea por el motivo que sea, pensamos muchas veces que los niños, bueno, no ha preguntado, pero no ha preguntado porque se ha montado su película, Exacto. o porque no quiere preguntar para ver si es peor. O le da miedo no preguntar, claro, la consecuencia muchas veces. Pero muchas veces damos por hecho el que como no ha preguntado, mientras no pregunte, no. Claro, es como esquivar el bulto, ¿no? Pero en Déjale. este caso es una situación de la que, por mucha llamada de atención del niño, ella no puede salir de ahí. Sí, o sea, ¿cómo sale de pero ahí? yo creo que sí, que por lo menos yo como actriz lo que trabajé es que cuando yo leo esa carta, o sea, y de ahí el llanto de ella, es cuando tú reaccionas, estás leyendo y dices, ostras, es verdad, es que estoy dejando de lado a mi hijo. Es que ella está metida en tal aborigen, ¿sí? Sí, como en tal origen sí. ahí de tengo que cuidar, tengo que llevar la casa adelante, todo tiene que salir bien, tengo que cuidar a mi hijo. Entonces no se da cuenta que está dando de lado a esta personita que tiene Vorágine. aquí. Vorágine, aborígenes autóctonos de un sitio. Vorágine. Pero ahí es donde tú reaccionas, ¿no? Claro, entonces ahí es cuando reacciona y dice, ostras, es verdad. Es que no me he dado cuenta que está mi hijo necesitándome, no solo él, sino también mi hijo. Le estoy cargando con cosas que no le debo de cargar también. Se llaman superdependientes, ¿no? ¿Cómo es eso? Que necesita 24 horas de cuidado. Claro, exactamente, y sola además. Y entra otro hándicap que Fernando, siempre lo digo, Fernando es un tío muy, muy inteligente escribiendo sus historias. Esta historia no se puede contar
en el cine, porque no muestra la realidad, salvo en excepciones, es la cuidadora. La cuidadora, la que cuida al hijo, la que cuida el marido, en el caso de que caiga enfermo, la que cuida de los padres o incluso de otros familiares mayores. Siempre la mujer sigue adquiriendo ese papel de cuidadora. El hombre también, pero todavía a una menor medida, ¿verdad? Hombre, siempre son roles que se han asignado sobre todo a la mujer, ¿no? Por esto de que también desde pequeñita siempre se le ha dicho que son las más sensibles, las que están más al cuidado, las más emocionales, y el hombre es como no, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios esto está cambiando muchísimo y ya cada vez tenemos un poco más una mentalidad más paritaria. Pero sí que es cierto que la mayoría de las situaciones estas recaen sobre las mujeres, ¿no? Y aparte un poco lo que decía ella, ¿no? Las exigencias, ya no es solo que es que tú digas, oye, mira, pues no, es que me exijo, tengo que hacerlo bien, no puedo equivocarme, no lo tengo que hacer, el niño no se dé cuenta, que mi marido no se muera. Es decir, esa exigencia en la que tú entras, como en el mismo, cuando vimos antes, ¿no? En el que tú hacías, ¿no? El tengo que hacerlo, tengo que demostrarle a la gente, no puedo caer. Esa exigencia como parte del pensamiento es realmente el motor de la ansiedad, de la depresión, el exigirme algo que no llego. Entonces, claro, ahí fíjate, ¿no? Como, aparte de ya lo que se me exige a mí como mujer, que es ser la cuidadora, lo que me exijo yo como esposa, como madre, como mujer, de hacerlo todo y no poder. Entonces, claro, llega un momento de ruptura. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de este cortometraje, por ejemplo, de la viudedad. Cuando un hombre se queda viudo, automáticamente en esa casa entra la madre, entra la suegra, entra una hermana, entra una cuñada. En el mismo momento del duelo entra una persona, porque sí, porque también, porque no me fío, porque no vaya a ser, porque necesita. La mujer, por norma general, cierra la puerta de su casa con sus hijos y se queda sola dentro. Y es este caso. Y es muy importante hablar de esas mujeres cuidadoras que la salud mental ni siquiera se la plantea porque no da tiempo. Por eso te decía, ¿no? Que al final una figura importante a la que atender siempre es a la figura del cuidador o de la cuidadora, porque están como en un punto en el que no se les da, ¿no? Es como, bueno, sí, lo está haciendo y ya está, bueno, pero esa persona también tiene emociones, tiene sentimientos, tiene una serie de características personales que hacen que eso a lo mejor, pues yo qué sé, tú imagínate que tú eres cuidadora de alguien, pero después a lo mejor por otro lado también tienes otra cosa. Y entonces ya tienes dos cuidados, a lo mejor, yo sé, tú estás cuidando a tu marido, pero a lo mejor también tienes tu padre dependiente. Antonio, entonces son dos cosas diferentes. Lo que sí vemos en este corto, mientras vuelves, es a una personita que en el futuro va a ser paciente tuyo, ¿o no? Bueno, es que realmente tampoco se sabe muy bien porque cada persona tiene unos mecanismos de adaptación a las situaciones que van viviendo. Entonces, es una de las primeras situaciones que tenemos que ir abordando con los niños es el presentarles la realidad de una manera adaptada. Es decir, porque si le hacemos como que todo esto no está pasando, al final tampoco se hacen conscientes de la realidad. Pero aunque tú no se lo adaptes, ¿eso no le va a afectar? Hay niños que sí, hay niños que no, es decir, hay niños que pierden a sus padres siendo pequeños y se traumatizan y otros no, porque realmente la traumatización no depende tanto de lo que tú vives, sino de cómo tú lo recuerdas y lo encajas dentro de tu sistema adaptativo. Entonces, pues bueno, dependiendo del soporte que tú también tengas cuando esto ocurre, de las herramientas que tú tengas o que te enseñen a manejar esto, el que lo hable, que no lo dejen que se quede dentro, todo eso ayuda a que no haya una fuente de traumatización posterior. Pepe, ¿a ti cómo te explicaron tu papel? A ver, para tú interpretarlo. ¿A ti qué te dijeron? Llegué y me dijeron, ¿te has leído algo? Porque me lo mandaron por la noche cuando yo se acostaba. Le dije que no. Y cada parte me van diciendo lo que tenía que decir. Exacto. ¿Y tú entendías la situación? ¿Tú entendías el contexto? Un poco. Un poco, ¿no? ¿Y tú cuando veías a Noelia llorar? No sé. ¿No la viste llorar en ningún momento? Claro, se puso de espalda. Cuando, es que Noelia cuando me viste entrar así un poco enfadada, sí te asustaste un poquito. ¿A que sí? Es curioso. Pero es que Pepe se lo tomaba todo con humor porque decía, y la madre está por ahí, me va a matar, pero decía, no, si es que mi madre cuando coge las zapatillas es peor. Digamos, a ver si es que entra muy brusca para el niño. No, mi madre es peor. Porque Claro, Pepe tiene un humor ahí. ¿El Pepe? Claro. Yo le decía, La madre con las avisarle de que voy a zapatillas, ¿cómo entrar es? así. ¿Qué? Tu madre lo de las zapatillas, ¿eso cómo explicárselo tú a Guillermo? Es que no sé explicarlo. ¿No sabes explicarlo? ¿No? Eso hay que vivirlo, ¿verdad, Pepe? Sí. Eso hay que vivirlo. Eso lo hemos vivido todos, Pepe. No te preocupes. Todas las madres tienen un máster en zapatillas. Sí. Eso es. Sí. Noelia,
¿O no? Sí, totalmente. Eso es así. Lanzamiento de babucha. Bueno, eso tiene otro debate, porque claro, estamos hablando ahora de salud mental, pero la zapatilla y la salud mental, ¿cómo se llevan? Bueno, aquí es un terreno bastante pantanoso. Bueno, estamos hablando de no dar, estamos hablando de tirarla, pero la madre de Pepe en este caso ella la enseña, pero ella no tira nada. Ella no es de no, a ver, yo no veo eso pantanoso. Yo no sé. Claro. Es que cada uno te va a decir una cosa, ¿no? Pero evidentemente el maltrato físico es lo último que se tiene que hacer en una educación. Es decir, pegarle a los niños por hacer ciertas cosas no se tiene que hacer. Siempre hay que intentar educar desde el aprendizaje, que se dé cuenta de dónde está el problema, ¿no? Entonces, pues bueno, las babuchas voladoras yo creo que era más un medio disuasorio que te lo tiraba, tú lo habías venido y corriendo. Claro, pero no te cogía tu madre y te ponía el culo por los lados. Es como ver el aviso del radar, ya claro, una tú floja. Lo veías venir y ya una floja. ¿no? Yo decía, ya esto me cae. Y te ahuía y te disuadía, ¿no? Pero... Entonces eso, yo que soy padre y yo no estoy totalmente contrario aparte tengo mucha suerte. Que o sea, tú la babucha no la utilizas. Bueno, no. Aparte mi hijo que es pobre, un bendito, no. Pero eso de un cate a tiempo, eso no, yo... Eso al final es cultura popular, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Un cate a tiempo da... Pero claro, es que ya es lo que te digo, es que es meterte ya en un terreno, porque... Son más que educar... Estoy en total desacuerdo. ¿No? O sea, no creo que un cate a tiempo, yo creo que es lo que ha dicho él, tienes que hablar, también tú ser paciente, porque es verdad que a veces te sacan de los nervios los niños, pero ser paciente, hablar, hacerle entender, pero un cate a tiempo, es que un cate a tiempo yo creo que no vale para absolutamente nada. Claro, realmente cuando tú pegas... Para ti. No, pero date cuenta que al final los métodos de aprendizaje, cuando tú entras en castigo ya de este tipo, ¿no? Al final muchas veces te obedecen no porque estén aprendiendo realmente lo que está pasando, sino por miedo a la babucha. Correcto. O sea, me da miedo que me peguen un babuchazo, entonces esto no lo voy a hacer por si acaso, pero realmente no entiende el trasfondo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, y dependiendo de las conductas, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, tú vas con tu niño y se te tira medio de un Carrefour o de una tienda de esta porque quiere un muñeco, como tú se lo compras ya tú has caído ya en la trampa. Hombre, claro. Entonces, ¿tú qué haces? Tú ignoras ese comportamiento, tú lo ignoras, lo dejas ahí, entonces cuando él ve que no, y si viene detrás tuya se vuelve a tirar a tu lado. Cuando tú solo ignoras 4 o 5 veces, ignoras la conducta, ya el niño entiende que por ahí no va. Entonces ya el cambio de estrategia. Entonces no has tenido que pegarle un guantazo, pero él ha entendido que así no. Entonces ya cuando ya te venga de otra manera, entonces tú le dices, ahora sí. Y entonces ya le explica lo que le tenga que explicar. Y aparte también porque creo que eso es un desahogo personal. O sea, yo soy muy gritón y el grito me sirve más a mí para liberar la tensión que a mi hijo que necesita que le grite. O sea, para nada. Se le explica las cosas a los niños. Si ya entra en esa dinámica en la que los acostumbra a eso, ya solo funciona eso, pero... Claro, por eso te digo, ¿no? Que al final hay muchas técnicas de modificación de conductas infantiles, ¿no? Pero sobre todo con rabietas y con conductas de este tipo, lo mejor es ignorar la conducta, ¿no? Que no al niño, sino a la conducta. Claro. Entonces cuando ya él va viendo que no funciona, cambia de estrategia, porque ellos son así. Antonio, Paco, perdonadme, no os voy a ignorar, ni os voy a lanzar la babucha, pero nos estamos desviando del tema y a mí lo que me preocupa es que ya me quedo sin tiempo, así que voy a agradeceros a los 4, Noelia, Pepe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Paco, Antonio, muchísimas gracias de verdad, y sobre todo también a todos los que estáis ahí viendo este programa El Proyector, gracias, el lunes que viene volvemos con más cortometrajes y un tema distinto. Así